Bienvenidos a esta transmisión en vivo para la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la tarea educativa del posgrado en Ciencias de la Educación de Universidad Santander, Campus Jalisco. Mi nombre es Rodolfo Gallardo Rosales y soy el profesor de esta asignatura. Todavía estamos en el tema 3, uso de la tecnología, y este es el subtema denominado las TIC en la sociedad globalizada. Y veremos cómo encontramos las tecnologías de la información y la comunicación en este mundo globalizado. El concepto de globalización es muy utilizado el día de hoy, pero a veces mal entendido o utilizado para simbolizar cualquier cosa que exista de manera mundial, y no es eso. El concepto de globalización en realidad se refiere a un acuerdo común que se ha tenido en cuanto a la cooperación entre todos los países y que genera el fenómeno de la interdependencia y comunicación. Cada país es responsable de su producción, su cultura y su educación, pero en esta sociedad globalizada, la difusión por medio de las redes tecnológicas nos han acercado a todos con todos. Esto es lo que se conoce como la gran aldea global. ¿Es entonces la globalización un fenómeno espontáneo? No, por supuesto que no. Es un proceso que se ha dado gracias más que nada a las telecomunicaciones, que han acercado como nunca a todas las partes del mundo. Globalización entonces implica como palabra clave un intercambio social, económico por supuesto, político, cultural y tecnológico. Ha derribado de una vez por todas el muro que separaba a Oriente de Occidente. Terminó con la polarización que causó la Guerra Fría entre las dos grandes potencias y generó que fuesen vistos varios países de Oriente como potencias actuales, tanto tecnológicas como intelectuales y culturales. Las funciones de la globalización se podrían reducir a 4 conceptos: inclusión, propagación, movilidad e interculturación. La inclusión significa que no importa qué país sea o con qué bloque político está identificado. Un mundo global requiere que sea incluido por igual y que pueda tener acceso a un mercado donde sus productos sean conocidos y consumidos en todas partes del mundo. La propagación asegura la disponibilidad de la información de todo el mundo tan lejano como la pantalla de nuestro dispositivo computacional. Incluso hay aplicaciones como Maps, por medio de la cual, en un esfuerzo titánico de la empresa Google, nos ha permitido acceder a cada calle de cada ciudad, de cada país. La movilidad ha generado fenómenos en la dinámica social que son posibles gracias a los medios de transporte y comunicación. Ahora se convocan por internet y se movilizan en supercaravanas de cientos o miles de migrantes que atraviesan países enteros para llegar a su destino. Lo mismo en América que en África y Europa. Por último, esta movilización lleva desde todos hacia todos, tanto productos como cultura. Las tecnologías de la información y la comunicación permiten que compremos un candelabro del fabricante en Israel, las velas en Pakistán, una mochila en la India, 3 libros en México, un disco duro en Alemania y una tablet en Estados Unidos, todo en el mismo momento, por ejemplo, a través del comercio electrónico que integra productos de todo el mundo y produciendo con ello la interculturación. La globalización es muy importante, concuerdo con todos, pero es más importante el efecto que ésta tiene en el individuo, la familia y la sociedad en general. Cada vez son más comunes los mercados entre las naciones de un área específica. Por ejemplo,
La Unión Europea, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, o la Alianza del Pacífico, conjuntamente con la calidad que se exige de los productos de cada país, también vienen las condiciones de trabajo y los salarios mínimos. Estas alianzas también generan una movilidad interuniversidades sumamente importante. Por ejemplo, de la Universidad de Guadalajara con universidades de Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, internas en México, América del Sur, Asia, Europa y Oceanía. Si alguien desea estudiar en una universidad de las más prestigiosas del mundo, puede hacerlo desde luego cumpliendo con los requisitos indispensables, pero tienen todas las posibilidades de buscar un lugar. Y por ejemplo, en el 2020, el top 10 de las universidades del mundo son, en primerísimo lugar, el MIT, el Tecnológico de Massachusetts. En segundo lugar, la Universidad de Stanford en California. En tercero, la Universidad de Harvard en Cambridge. En cuarto, la Universidad de Oxford en Inglaterra. En quinto, la California Institute of Technology en California. En sexto, el ETH Zurich o Escuela Politécnica Federal de Suiza. En séptimo, la Universidad de Cambridge. En octavo, el University College London. En noveno, el Imperial College London. Y en décimo, la Universidad de Chicago en los Estados Unidos. Pero existe una ética de la globalización. No se puede crecer sin ninguna limitante sin incurrir en responsabilidades que implican que se acoten límites para los países y para las empresas. Cuando se informa a la población que a partir de ese momento el país se ha integrado a un mercado internacional, el ciudadano promedio entiende, y con justa razón, que habrá una mejor calidad de vida. Desde el sitio en que desarrolla su actividad económica, quiere sentir que como parte del país también está recibiendo los beneficios de la internacionalización de los productos que se están generando y que su familia tendrá un mejor lugar para vivir, mejores alimentos que llevarse a la boca, mejor ropa para vestir, tal vez un mejor vehículo para trasladarse, y entenderá también que al mejorar la economía de las empresas de su país, éstas tendrán un mayor compromiso con la ciudadanía para hacerse cargo del cuidado de la naturaleza y evitar en lo posible la contaminación. En todo esto, las tecnologías de la información y la comunicación siguen jugando un papel importantísimo, pues son, a la vez que instrumentos de trabajo, herramientas para adquirir educación y cultura. No es extraño ver programas gubernamentales, sociales y económicos en los que se haga referencia a los dispositivos propios de las tecnologías de la información y la comunicación como parte de las acciones que el mismo gobierno implementará para hacer llegar a la población cultura y educación. Así nacieron las computadoras para las comunidades menos favorecidas. También programas donde se dotó de tabletas a los estudiantes de las primarias, y de la misma manera se ha propuesto incluso el servicio de internet inalámbrico gratuito para las comunidades escolares e incluso en las principales zonas y calles de diversas ciudades. Pues esta fue la exposición y les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado a verla. Y bueno, ahora les voy a invitar a que veamos la siguiente exposición. Ya en este es el tema 4, llamado Tecnologías de la Información y la Comunicación, Poder y Manipulación. Y el primer subtema está denominado como Control, Homogeneización Cultural e Ideológica, Publicidad, Valores Educativos y el papel del educador. Vamos a analizar de manera sucinta el control que se ejerce a través de las tecnologías.
Las tecnologías de la información y la comunicación ciertamente pueden tener una utilización fuera de lugar por personas y entidades faltos de ética que las usen para controlar y manipular. Sobre todo el uso de las redes sociales es indiscriminado, no tiene acotado ningún límite y es lo que permite precisamente que se liberen las tensiones sociales a través de ellas. Pero con lo que no contamos es con que al mismo tiempo que se hicieron las redes sociales, se crearon también herramientas informáticas que permiten detectar determinados temas y crear lo que llamamos los trending topics, pero no para diversión, sino para que conozcamos cuál es el pensamiento de las mayorías. De esa manera, los gobiernos y los grupos de poder tienen la posibilidad de realizar un feedback, una retroalimentación acorde a las necesidades de esas mayorías. No importa si debe hacerse en el ámbito de lo social, de lo político, de lo económico o de lo educativo. Esa es la razón por la que no hay un estallido social, aun cuando haya mucha inconformidad. Y nosotros usamos de manera indiscriminada los hashtags para que haya un cuasi agrupamiento de mensajes para que cuando alguien busque un tema con el hashtag enfrente, podrá ver todos los posts que se hayan hecho en ese tema en particular y convertirse todos en números, en estadísticas. Y lo que se puede contar es lo único verdaderamente importante en el mundo estadístico. La homogeneización cultural se da cuando una cultura dominante capta una cultura local y se la apropia, invadiendo la esfera de sus atribuciones y puede incluso sustituirla. Desafortunadamente, puede darse esta homogeneización cultural bajo la circunstancia de que la cultura local se pierda completamente, y esto da lugar a un proceso de aculturación, pues el sufijo a implica sin, quedando completamente sin la cultura propia. La transculturación, según la antropología, es el proceso por medio del cual una cultura va siendo perdida hasta llegar a la aculturación total y absoluta. Identidad, cultura, lengua y tradiciones conforman el bagaje cultural de un pueblo y la homogeneización tiende a fundir todo en un todo. Puede ser que pasados muchos años finalmente se logre que exista una lengua común, con las palabras posiblemente más fáciles de recordar de todos los idiomas conocidos. Y los idiomas que hoy conocemos pasen a ser simples dialectos regionales, de la manera como en México se habla el castellano, mientras hay grupos aislados que hablan náhuatl, chol, totonaca, mazateco, mixteco, zapoteco, otomí, tzotzil, tzeltal, maya. Después de todo, bastaría con leer un documento en un castellano de hace 100 o 200 años para que ya no entendamos nada. Ya no se diga el castellano medieval. Recordemos el cantar de Mio Cid cuando dice: de los sos hoyos tan fuerte mientre llorando, tornaba la cabeza e estaba los catando. Vio puertas abiertas e utzos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin falcones, e sin actores mudados. Que yo creo que difícilmente entenderíamos un decente 50%. Y eso no es otra cosa más que progreso. Un día seguramente que habrá personas leyendo un documento nuestro y dirá: oye, qué curioso escribían y hablaban en el siglo XXI. Siempre pensaríamos que un proceso de homogeneización seguramente daría como resultado una sociedad más igualitaria, sin clases y sin distinciones de ninguna especie.
pero es una expectativa completamente falsa. Simplemente veamos un ejemplo actual. Todos los nativos de los Estados Unidos son orgullosamente americanos y son capaces de dar la vida, y de hecho, algunos la dan en defensa del American Way of Life, o modo americano de vida. Las diferentes etnias de los Estados Unidos han pasado por ese proceso de homogeneización, haciendo que todos se sientan iguales, porque así lo dice la ley, porque así lo declaró Abe Lincoln. Sin embargo, los Estados Unidos es el lugar donde más grupos supremacistas blancos hay. En la cima de la discriminación y las manifestaciones de racismo propias de estos neonazis. Los indios americanos siguen siendo discriminados en las tierras que le arrebataron y viven confinados en lo que le llaman reservations, reservas. Los latinos, para ellos todos son mexicanos, del Bravo hasta la Tierra del Fuego, siguen siendo discriminados. Los asiáticos, para ellos todos son chinos, siguen siendo esclavizados y obteniendo subtrabajos. Los negros siguen siendo vistos con desprecio y discriminados pese a la guerra de secesión, y algunas fuerzas policíacas les disparan sin motivo alguno. Los judíos siguen siendo discriminados y sus sinagogas bombardeadas. ¿Estoy dando a entender correctamente mi punto de vista? Existen entonces herramientas que permiten realizar el trabajo de convencimiento, atracción y persuasión. La publicidad a través de las TIC. Las TIC transforman los procesos mentales en deseos de adquisición de bienes y o servicios. La inmaterialidad se da cuando sabemos que la información es el resultado de un proceso informático. En realidad, no existe físicamente. La información que se envía es inmediata e instantánea, puesto que se da en tiempo real sin importar la distancia física o la hora que sea. Una de sus características es que permite la interconexión concurrente de dos o más recursos tecnológicos diferentes que comparten la misma información, conformando una red virtual de publicidad. Son interactivas toda vez que permiten que el usuario haga saber sus necesidades, sus limitaciones y los recursos de que dispone, y basados en ello, entonces la publicidad se adapta a las necesidades de cada quien en un proceso dinámico que no es igual para nadie. En el slang que se suele usar en tecnologías de información y la comunicación, se habla de dos tipos de personalidades. La primera es quien detesta el uso de la tecnología. Y la segunda es quien la usa indiscriminadamente. Tecnofobia y tecnofilia. Lo que a nosotros como profesores nos corresponde es no permitir que se caiga ni a uno ni a otro extremo, infundiendo en los estudiantes valores que les permitan respetar su propia individualidad, desarrollándola, así como la individualidad de todos los demás, recordando que mi derecho termina justo donde empieza el de los demás. Y esto incluye una responsabilidad compartida por todos hacia la naturaleza y el entorno donde vivimos. Entonces, ¿cuál es el papel del educador en esta fiesta de conceptos que hay en derredor de las tecnologías de la información y la comunicación? Lo primero que debe hacer es usar las TIC para hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más fácil para el estudiante. Tiene la doble función de ser el consejero de sus estudiantes, pero al mismo tiempo también su orientador en la tarea de aprender. Debe saber diseñar las actividades de manera que logre momentos de aprendizaje. Debe ser el asesor de sus estudiantes, llevándolos por el camino de conciliar lo planificado con lo logrado en sus proyectos. Debe ser un investigador
puesto que para hacer llegar al estudiante una clase necesita haber investigado mucho para llegar a establecer un patrón digerible para los estudiantes. Debe tener mucha habilidad en el manejo de las TIC, puesto que no puede enseñar algo que francamente ignora cómo usarlo. Tiene que saber cómo se usa para que pueda mostrarlo y hacerlo fácil, entre comillas, para el estudiante. Bien, esa es la segunda exposición. Muchas gracias por su atención, pero ahora les invito a que pasemos a ver la siguiente exposición en este cuarto tema, que se llama TIC, poder y manipulación. Y el subtema es usos y riesgos del Internet en aulas y centros de trabajo. Quiero analizar en este subtema la importancia que tiene conocer los riesgos y hacérselo saber a nuestros estudiantes. Es muy importante que definamos este concepto, pues es cada vez más común enterarnos de que alguno de nuestros estudiantes fue o es actualmente abusado de manera virtual por algún ciberdelincuente. He sabido de casos tan terribles como el hecho de que alguien desde otro país o desde otro estado tenga aterrorizado a un estudiante que hace lo que el otro le ordena porque lo tiene amenazado con matar a su familia, y el estudiante le envía dinero, le da información personal y familiar, etc. Hoy ya tenemos una ley Olimpia que defiende a las víctimas del abuso basado en imágenes, y es materia de todos los días darnos cuenta de que las jovencitas están siendo incluso chantajeadas por individuos sin escrúpulos, también llamado trolling esto, que les pedirán a cambio de información dinero o sexo para no difundir las imágenes que ellas les enviaron, traicionando por supuesto su confianza. Lo que yo he dicho en mis charlas con los grupos, siempre, entre clase y clase, para que llegue a sus oídos la advertencia de: jamás permitas que alguien les tome fotografías desnudos, ni se las envíen, porque no saben mañana cómo van a usarlas o si las van a usar en su contra. Eso precisamente por la forma común de los jovencitos de pedirse o enviarse el pack, entre comillas, que creo que es tan abusivo difundir la imagen de una persona como difundir una imagen sexualmente explícita, sobre todo sin que se la pidan. La sextortion o extorsión sexual se da así. En algunas ocasiones, en el seno de una apasionada relación, con la confianza que puede tenerse una pareja, se toman fotografías, videos, etc., con propósitos puramente de conservar recuerdos y momentos inolvidables. De pronto, por circunstancias ajenas a una o a las dos partes, la relación se termina. Y entonces, en la desesperación y resentimiento acumulados por una de las partes, amenaza con dar a conocer las imágenes si no se accede a sus exigencias. Otro caso igualmente delicado es cuando una persona hace uso de tu nombre y las imágenes que publicas en una red social para hacerse pasar por ti, y seguramente no es con buenos propósitos, sino para avergonzarte y o revelar secretos, delitos o actos, ya sea verdaderos o falsos, que te involucran o que te imputan, pero en cualquier caso es un delito de suplantación. Uno de los tipos de ciberdelitos es lo que se llama doxing, que se debe a que una persona publica documentos de tu propiedad que son privados, o incluso tus datos personales, dirección o teléfono,
y esto da lugar a llamadas o visitas indeseables. El propósito de esta práctica es intimidar, humillar o amenazar a la víctima. Se conoce como deepface a un sistema de reconocimiento facial que sirve para modificar los rostros. Por ejemplo, Facebook tiene una red neuronal de 9 capas con más de 120 millones de conexiones que aprende, entre comillas, los rostros de las personas. El morphing es una animación realizada por computadora que toma el rostro de una persona, lo analiza y poco a poco lo va convirtiendo en el rostro de otra. Creo que todos hemos visto los efectos del envejecimiento de la cara de algunas personas. Esto que se realiza por mera diversión. Sin embargo, son sistemas de inteligencia artificial sumamente complejos. El face swapping es el cambio de la cara, por ejemplo, de una actriz porno, donde pone la cara de una de nuestras estudiantes, pero son sistemas tan exactos en la manipulación de imágenes que parecen imágenes verdaderas. El uso de cualquiera de las tres técnicas con nuestra cara sin nuestro permiso es un ciberdelito. La difamación se da cuando alguien habla en público o escribe algo referente a una persona, generalmente falso, y esto atenta en contra de su buen nombre, su fama o su honor. Este tipo de ciberdelito es de lo más común, pues habrá personas a quienes simplemente no les caemos bien, o no obtuvieron una calificación satisfactoria en una asignatura, o cualquier otro motivo, y producirán este tipo de escritos que pongan en duda su honorabilidad o su credibilidad. Este tipo de delito es muy utilizado por personas de espíritu cobarde y que no se atreven a enfrentarte cara a cara y prefieren hacer uso de la difamación y la calumnia, usando muchas ocasiones para ello cuentas falsas o a nombre de su alter ego. Se han dado casos terribles donde el ciberabuso desencadena una serie de circunstancias que terminan en una tragedia. Y el victimario siempre racionalizará su conducta argumentando que solo bromeaba y que la otra persona se lo tomó pues muy a pecho o que a lo mejor hasta estaba desequilibrada y por eso tomó esa decisión. Todo antes de reconocer que realizó una acción muy baja y que se equivocó desencadenando algo irreparable. Incluso ante las autoridades se va a declarar inocente y alegará en su favor que lo ha hecho en otras ocasiones como broma y nunca había pasado eso, que la persona seguramente era mentalmente inestable. La víctima se convierte en una persona retraída y temerosa. No se expresará con libertad porque se siente amenazada por todo el mundo. Desconoce quién es su atacante y a cada interlocutor con quien se comunica lo mirará con recelo. En muchas ocasiones tiene razón, las personas más cercanas a veces son quienes guardan sentimientos de venganza y revancha en su contra y acecharán la oportunidad de dañar siempre a la sombra del anonimato o de la simulación, pero delante de ellos será el amigo querido que siempre ha sido. ¿Cómo puedo responder? Bueno, si me están troleando, dicen los muchachos, recoger, preservar evidencia, no responder, bloquear al contacto, reportar a la plataforma de redes sociales, buscar soporte técnico en alguna de las redes sociales en donde está ocurriendo esto, revisar y actualizar su configuración de privacidad y seguridad. En caso de que haya un abuso basado en imágenes, pues el reporte es prácticamente lo mismo, solamente que el reporte se tiene que hacer al 911.
buscando para esto o reportando, pidiendo que se comunique con la policía cibernética. En cuanto a sextortion, también a la policía cibernética. En la suplantación casi siempre ocurre en las redes sociales, así es de que hay que reportar a la plataforma de redes sociales, cualquiera de que ésta sea, ¿no? Instagram, Facebook, Twitter. En cuanto a doxing, reportar también a la plataforma de redes sociales. Si hay un deepfake, morphing o face swapping, pues hay que hacer el reporte al 911, a la policía cibernética. Siempre hay que estar eh, viendo los comentarios difamatorios por aquello de se tiene que preservar la evidencia, no responder por más que te sientas afectado, reportar a la plataforma. Hay que tener mucho cuidado porque se puede alterar el contexto de la discusión con comentarios constructivos o mensajes positivos. Incluso se puede fijar una publicación sobre las reglas de una comunidad en la parte superior de una página de discusión y esto puede fomentar mejor los estándares de cortesía. Hay que tener mucho cuidado. Bien, siempre debemos estar revisando si la configuración que nos está dando las redes sociales es la correcta. Primero, porque tiene muchas desventajas. Lo primero es que vulnera nuestro derecho a la privacidad. Cuidado. Se puede dar a conocer la casa, tipo, forma de vivienda, marca y modelo del automóvil, número y caras de familiares, etc. Se pueden tener malos comentarios de los estudiantes con la consiguiente campaña adversa en tu desempeño profesional. Te pueden robar la identidad. Amenazas, difamación. Los menores de edad en su ingenuidad o inocencia pueden proporcionar datos inapropiados. Si hay un negocio por tu parte, el cliente insatisfecho se convierte en parte de una campaña de desacreditación. Pero si es una institución educativa, pues el cliente son los padres de familia y es exactamente lo mismo. Hay desventajas como estas. Pueden consumir nuestro tiempo indiscriminadamente. De pronto, resulta que trabajadores de nuestras asociaciones o nuestras escuelas están consumiendo su tiempo solamente en estar en redes sociales. Y sobre todo, no se perciben los cambios sutiles en la interacción física con otros individuos. Podemos fácilmente estar lastimando a alguien sin darnos cuenta. Hay caída en la productividad. Nuestra privacidad se ve invadida. Tiene características de adicción. Puede haber pornografía infantil o incluso pedofilia. Hay muchísimas cosas buenas en las redes sociales como la misma cantidad posiblemente de cosas malas. Hay datos nuestros y de todo mundo que las empresas ponen en venta. Hay riesgo de comportamiento compulsivo por parte de nosotros y puede llevarnos esto a comportamientos extremos. ¿Cómo puedo entonces controlar mi espacio? Lo primero es que hay que hacer una revisión muy cuidadosa de cuál es nuestra configuración de seguridad en las redes sociales. Hay apartados precisamente sobre seguridad que nos protegen sobre posibles ataques. Segundo, hay datos que jamás debemos hacer saber a nadie y que se consideran privados. Todos esos datos son considerados potencialmente peligrosos y susceptibles de ser utilizados en nuestra contra. No debemos dejar de lado las recomendaciones que hay en todo el Internet sobre las publicaciones, mejor conocidas como posts, en las redes sociales, puesto que son resquicios que pueden ser usados por delincuentes en las redes.
Si publicas fotografías de tu casa, estás dando a conocer al mismo tiempo que tu estatus económico un plano perfecto de tu casa, mostrando los lugares con debilidades para poder acceder a ella. Todo lo que publicamos puede ser visto potencialmente por 4.500 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Así que comienza por reducir tu público al que van dirigidas las publicaciones. Una cantidad impresionante de personas suelen publicar los lugares donde están o donde se dirigen, informando a quien lea sus publicaciones que está fuera de casa. Y si a esto agregamos que publicó fotos de la casa y fotos de la familia, pues el delincuente sabe que hay una casa vacía a donde puede acceder con facilidad y cometer un robo sin ningún problema. ¿Qué debemos hacer, pues? Bueno, hay estas reglas. La primera de ellas debe ser: ¿qué quieres de la red social? ¿Cómo vas a usar la red social? Por otro lado, ¿cómo van a usarla los demás? Entonces, en segundo lugar, pues elegir la red social en la que vas a participar. ¿Te gusta la fotografía? Pues participa en Instagram. Nada que hacer con Twitter, por ejemplo. Y un ejemplo nada más, ¿no? Hay que completar el perfil profesional. Cuidado, recuerda que puedes ser elegido para realizar un trabajo por tu perfil, o que tus jefes, y esto cada vez es más extendido, pueden buscar tu perfil en la red para conocerte, a ver qué publicas. Hay que ser muy cauto con el perfil personal. No hay que publicar fotos de la familia, fotos de la casa, del auto, de las joyas, números de teléfono, armas, números de celular, números de cuenta. No, no tienes por qué publicar nada de eso. Hay que seleccionar a quién admites. No puede admitirse a cualquier persona. No es una competencia a ver quién tiene más contactos. Pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y pues agradezco a ustedes la atención prestada a estas 3 presentaciones y me reitero a sus apreciables órdenes, esperando que haya sido explicado de manera satisfactoria cómo influyen las TIC en esta sociedad globalizada en que vivimos, de qué manera mal empleadas de manera maliciosa pueden ser un instrumento de control y manipulación de las masas. Y por último, los riesgos inherentes al uso del Internet enfocado a las redes sociales, que es lo que nuestros estudiantes usan más a menudo. Que tengan ustedes un excelente día.